Hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en el Brasil. Hoy les voy a estar hablando sobre cómo comprar una casa. Bueno, este tema es un poquito largo. Lo voy a tratar de hacer en 3 o 4 videos. Para en cada video les voy a estar hablando de una forma de cómo poder comprar la casa. También dentro de los videos los iré llevando a los lugares donde las personas ya estén levantando una casa a partir de comprar una parcela o terreno, o estarán ya viviendo en una casa financiada. Bueno, la primera pregunta sería, que todo el mundo me hace: siendo extranjero, ¿puedo comprar una casa? Y la respuesta sería sí. Siendo extranjero, puedes comprar una casa. ¿Cuáles son los requisitos necesarios e imprescindibles para comprar una casa? Requisito número 1, ser mayor de edad. Requisito número 2, tener ya su RNM y el CPF. Y requisito 3, tener el dinero. O tener un banco que le pueda hacer el financiamiento de la casa. Cuarto requisito, tienes que tener una partida de nacimiento si eres soltero, y si eres casado, el acta de matrimonio. Bueno, es decirle que estos requisitos son para cualquiera de las variantes que le iré dando en los videos que voy a hacer sobre comprar una casa. Para todo. Estos son los básicos. Son los 4 requisitos que lleva cualquier trámite, todo por el camino que vayas a coger a comprar una casa. Bueno, ya teniendo ya los requisitos, el segundo paso sería cómo compro una casa. La casa la pueden comprar de 2 formas, ya sea financiada, como les estuve diciendo, o a vista. A vista tienen que averiguar bien el vendedor, tienen que estar muy seguro de él, ya que aquí hay mucha estafa, la llaman golpe, y pueden estafarle el dinero. Sucede. Aquí en Brasil existe el programa Minha Casa Minha Vida. Actualmente es el programa Casa Verde Amarela. En este video específicamente les voy a estar hablando sobre esa variante. Esa variante la sacó el gobierno para las personas que tienen, como decimos nosotros, bajos recursos, que su nivel de ingreso no es muy alto, puedan llegar a tener su casa. A ver, vamos a hablarle un poquito más del programa Casa Verde Amarela. Ellos piden algunos requisitos para entrar a ese programa. El primer requisito es que tienes que dar una entradita, es decir, un monto de dinero de entrada para entrar al programa. Esas casas son financiadas por los bancos. Automáticamente que entras en el programa, ellos te hacen el contrato directo con el banco. Las que he podido ver, las paga, la que menos he visto, están de 12 a 15 años pagando. La ventaja es que las cuantías que pagan son bastante bajas, están sobre los 400 a 700 reales. Mayormente está 450. Eso todos los meses durante 12 o 15 años. Depende del tipo de casa, depende del lugar donde esté encallada la casa. Otro requisito que te piden para entrar al programa es que debes estar trabajando 3 años de aquí en Brasil por cartera asignada o con MEI. Tienes que llevar el balance del banco demostrando
la estabilidad económica en el banco. Como que estás trabajando, llevas 3 años trabajando consecutivamente. No es que deje de trabajar en el año 3 meses porque cambié de trabajo, es válido. Lo que pasa es que esos 3 meses tienes que tenerlo, serían en vez de 3 años, 3 años y 3 meses. Y así sucesivamente. Tienes que tener un mínimo de 3 años haber trabajado aquí en Brasil. No importa que hayas sacado ya el dinero del NFTS, el fondo de salario que vas creando mediante el trabajo que vas realizando por año. No importa que lo hayas sacado, te sirve. Lo que ellos buscan es el tiempo trabajado. Si no has sacado el dinero, ese dinero te sirve para aportarlo también como entrada. Otro requisito que te piden es que el CPF, tu CPF esté limpio, no tengas deuda, no esté en lista negra. No puedes tener otro financiamiento ni de carro, ni de casa, ni nada así por el estilo. Para los que no saben qué cosa es el CPF, lista negra o CPF sucio, le dicen, es cuando tienes alguna deuda con el banco que no has pagado. Otra cosa, para el financiamiento que te dan para la casa, si quieres, puedes moverlo o presentarlo en el banco donde tengas tu cuenta bancaria, ya que ellos te van a dar el financiamiento porque te conocen un poco mejor, saben las movimentaciones que tienes en la cuenta y cómo administras tu dinero. Otro requisito que te piden en el programa es que las tasas que vas a pagar, uno normalmente quiere, hay veces tienes un salario un poquito más, con un poquito más de dinero, ellos te exigen que las tasas a pagar no deben superar el 30% del salario. Por eso es que le estoy diciendo que el salario normalmente estaba en 1.200, ahora subió a 1.400. Pero bueno, ese requisito está montado a partir del salario viejo el año pasado, que era 1.200 pesos. Entonces las parcelas salían sobre los 400, 450 pesos. No te dejan que las parcelas sean, cuando tú demuestras los 3 años trabajados, hacen una media de los salarios y no dejan que las parcelas sean mayores del 30%. ¿Cuál es la dificultad con esto? La dificultad es que mientras más bajas son las parcelas, más parcelas se convierten, ya que se alarga más en el tiempo, y al aumentar el tiempo de las parcelas, aumenta los juros en el banco del dinero que te prestan. Hay otra opción respecto a las cuotas, que por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ustedes son, no sé, una pareja y los dos trabajan, los dos en el mismo banco donde van a pedir el financiamiento, presentan los dos CPF contra el financiamiento. Al sumar los dos CPF contra el mismo financiamiento, tienen más posibilidades de que te den más rápido el financiamiento, de que los juros sean más bajos y de poder pagar un poquito más alto las cuotas de estas casas, y así te vas a ahorrar un poco de dinero al transcurso del tiempo. A ver, para darle una idea, las casas verde amarela normalmente cuestan a partir de 120.000 reales, de 120.000 para arriba. Vamos a irnos por la cifra de los 120.000. Te va a comprar una casa de 120.000. Las casitas normalmente tienen 2 cuartos, un baño, una sala, una cocina, tienen un jardín para adelante que viene siendo lo que es para parar el carro, lo puedo normalmente de campoche. Y después que compras la casa o ya estás viviendo en ella, puedes remodelarla, puedes hacer un garaje cerrado y tienen un patio atrás con el lavadero.
los números. Vas a comprar una casa de 120,000 reales y ganas de salario 120,000, 1,200 pesos. 1,200 pesos, el 30% sería más o menos unos 360 reales. De esos 120,000 pesos que cuesta la casa, el banco lo que te va a financiar es el 80%. Ustedes tienen que darle entrada del 20%. El banco lo que te va a financiar el 80%, que son 96,000 reales. Ahora, este financiamiento lo puedes programar a pagar. Acuérdense que es por abajo del 30% del salario, que es lo que puedes comprometerse en el programa de las casas. Lo puedes pagar hasta en 30 años. Si lo llevas a 30, o he visto algunos casos ahí de 35 años, el monto a pagar se va por unos 266, 270 mensual. Es decir, que puedes comprar la casa con un salario de 1,200, de acuerdo a que lo que vas a ir pagando mensual, como dicen aquí, eso es una michería, lo que vas a estar 30 años, 35 pagando la casa. Hay muchas personas que optan por la variante de comprar apartamentos o casas que están todavía en ejecución, así que no están terminados. Lo compran y lo financian a partir de que van a empezar la construcción, y cuando se termina la construcción te sale, ahí sí el banco te financia el 100% del inmueble, porque para tú entrar a vivirla se demoran un año y medio, y ya desde que tú hiciste la contratación de financiamiento estás pagando, pero el banco ahí sí te cubre el 100% del financiamiento o del valor total de la casa. Bueno, mis amigos, si les está gustando el video hasta ahora, suscríbanse al canal, denle like. Y ahora les voy a decir algunas dicas, como dicen aquí. Para solicitar el financiamiento, no se casen con su banco ni con el banco de la inmobiliaria. Exploren 2 o 3 bancos más, ya que hay algunos bancos, por tratar de tener gente aportándole, como yo, dinero a ellos, de ellos darle financiamiento, cobran los juros un poco más bajos y te da un poquito más de facilidad, así que vas a pagar un poco menos de dinero. Lo otro que le iba a decir era que aquí se venden casas, como dicen aquí, antiguas, que no son antiguas, son casas independientes. Se venden apartamentos en condominio. Aquí casi todos los apartamentos son dentro de condominio y no hay edificios públicos. Los edificios están dentro, están rodeados por cerca, son dentro de condominio. Y se venden casas de muchas personas que han terminado de pagar el programa ese de la casa verde amarela y quieren venderla, o que no han terminado de pagar y le quedan, no sé, unos 20 o 30 pagaré, que son 20 o 30 meses por pagar, y ellos la pasan a tu nombre. Te la venden, la pasan a tu nombre, terminas de pagar y la pones a tu nombre. O van al banco, terminan de pagar las parcelas, le pagan lo que ellos quieren y la ponen a tu nombre. Yo les voy a estar dando en este video una vuelta ahora al programa, donde he visto que están todavía, que están acabaditas de hacer, ya la gente está viviendo ahí. Y les voy a llevar después, en el próximo video, a otros barrios donde ya son comunidades, que ya eso, ya el programa pasó por ahí, y a las personas son prácticamente los dueños de las casas, donde hay muchos que venden. Recomendaciones: si se van a quedar de verdad a vivir en Brasil, les gusta Brasil,
y no piensan moverse en algún momento para otro país, yo les recomiendo que averigüen bien, se metan dentro de cualquier programa de esto o reúnan un poco de dinero y financien una casa. Y ya la casa, en vez de estar pagando alquiler, lo que vas a estar pagando es tu casa. Vas a tener un bien inmobiliario. Bueno, si les ha gustado el video, dejen un buen like. Ahora atrás voy a poner ahora el video del barrio. No se vayan, enseguida volvemos. Son las casas que les decía del programa Verde Amarelo. No sé si oirán muy bien, un aire fuerte hoy. Vamos a acercarnos un poco más para que la vean más de cerca. ¿Ves? Todas tienen el mismo prototipo, las mismas dimensiones. Estas son comunidades que van haciendo en las periferias para ir expandiendo un poco la ciudad. A las comunidades le hacen locales para comercio, le ponen puesto médico, y así es como se va expandiendo toda la ciudad. Pero son unas casas que están bien hechas y, como les estaba comentando, que estaban bastante, para los precios que tienen, bastante aceptables. Estas todavía no se han dado, es decir, no tienen personas viviendo adentro todavía. Están terminando de pavimentar las calles y están haciendo las aceras. Las casas sí ya están terminadas, les falta la parte de urbanización. Las personas después lo que hacen es que cierran el frente, ponen su portón para darle más seguridad. Este es el fondo de la comunidad atrás. Aquí habrán más o menos unas 600 casas, 800 casas, como 15 cuadras de ancho, y para abajo son como 4 o 5. Todas las calles están bien iluminadas.